Muy bien, empecemos. Vuelvan sus Biblias a dos lugares. Abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5. Pongan el dedo ahí en Primera Pedro, capítulo 5. Luego vayan a Efesios, capítulo 4. Estuvimos en Efesios 4 la semana pasada. Vamos a leer solo un versículo y luego vamos a revisar. Volvemos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Pon tu dedo ahí. Y luego Efesios, capítulo 4. Esta noche vamos a ver. La semana pasada tuvimos una vista panorámica de la iglesia. Dimos un paso atrás y miramos a través de Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, la meta y la visión que Dios tiene para su iglesia. Y vimos una vista panorámica de cómo luce la iglesia cuando todo va bien. Esa es la clave. Cuando todo va bien. Sabemos que vivimos en un mundo imperfecto con personas imperfectas. No siempre va a salir bien, pero debemos esforzarnos por ese objetivo. Eso es lo que se ve cuando todo funciona bien. Hoy vamos a enfocarnos en aspectos específicos de la iglesia. Vamos a ver tres aspectos de la iglesia, tres roles. No estamos hablando de los dones espirituales de ayuda, servicio, generosidad o discernimiento, sino de los roles de la iglesia que cada uno de nosotros cumple. Esta noche vamos a ver al pastor en lo que llamaremos el pastor firme. El pastor firme. La próxima semana veremos el rol de los diáconos, llamados a ser siervos abnegados. Y después veremos el rol del miembro de la iglesia, cómo Dios los ha llamado a ser santos dispersos, viviendo para Él y predicando su palabra en un mundo perdido y moribundo. Y luego vamos a dar un paso atrás, quizás no tan lejos, pero vamos a donde en el primer mensaje vimos cómo luce la iglesia cuando todo va bien. El último mensaje de la serie es, ¿cómo nos aseguramos de que todo vaya bien? ¿Cómo trabajamos juntos, el pastor, los diáconos y los miembros, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia? Porque aquí está la clave. No fuimos creados para estar aislados e individuales. Fuimos llamados y creados para ser personas sociales, seres sociales. Ahora bien, yo soy introvertido. No me energizo estando con mucha gente. A veces parezco así, lo sé, pero aprendí a fingir muy bien, ¿sí? Por pura necesidad. No es que no disfrute de la gente, pero disfruto la soledad. De ahí saco mi... Ahí me recargo. Pero lo que encuentro es que cuando me aíslo y no me relaciono suficiente con los demás, mi calidad de vida se deteriora. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para compañerismo, para compartir el tiempo juntos, para vivir la vida el uno con el otro. Y para eso existe la iglesia. Se trata de compartir nuestras vidas, abrirnos los unos a los otros y caminar juntos por la vida.
Y para eso, Dios nos dio ciertos dones, uno de los cuales vamos a hablar esta noche. Miren Efesios capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo escribe que Jesucristo dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Noten lo que dice aquí, y Él dio. Él dio. ¿Qué dio? Pastores y maestros. ¿A quién? A la iglesia. Entonces, ¿qué significa eso? Lo veremos en un momento, pero significa que el pastor es un regalo de Dios a la iglesia para tu bien. No es un empleado. Él está en el sentido del IRS. Debemos hacer lo que el IRS requiere. Pero escuchen esto. Él no es un empleado. Él es el regalo de Dios a la iglesia. Entiende que ese es el oficio de pastor. Porque he conocido muchos hombres que ocupan ese oficio y que no parecían un regalo en absoluto. Entonces, cuando tengas uno bueno, uno que está haciendo lo que Dios le llamó a hacer y que te sirve, sé agradecido por eso. Valóralo, porque es un regalo de Dios. Como dije la semana pasada, vimos que Cristo se entregó a sí mismo, pero también dio estos oficios a la iglesia. Y nos dio pastores y maestros a su iglesia. Esta noche vamos a enfocarnos en ese don y responder algunas preguntas. ¿Qué es un pastor? ¿Qué debe ser y hacer un pastor? ¿Qué debe evitar? ¿Y cómo protege la iglesia al pastor y a sí misma? Eso es lo que veremos esta noche. Responderemos esas preguntas. Pero antes de entrar en eso, quiero que vean Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pedro escribe esto. Noten cómo él se refiere a sí mismo aquí. Pedro escribe esto. Los ancianos que están entre vosotros, yo exhorto, siendo también anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidándolo no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que os han sido encomendados, sino siendo ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiero que notemos esta noche 5 aspectos del pastor. 5 aspectos del pastor. El primero que veremos es el llamado del pastor. El llamado del pastor. Hay 3, en realidad 4 títulos distintos en las Escrituras que hablan del mismo oficio. Son palabras distintas, títulos distintos, pero el mismo oficio. El primero y más común en toda la Escritura que se refiere a este oficio es el título de anciano. El título de anciano. Muchos piensan que cuando ven esta palabra en las Escrituras, se refiere a un hombre de edad avanzada. Hasta cierto punto es verdad, pero la realidad es que no habla de madurez física, emocional o madurez mental. Esas ciertamente juegan un papel aquí. Esto habla de la madurez espiritual del hombre. He conocido hombres mucho mayores que yo que no eran maduros, y hombres mucho más jóvenes que yo que lo eran. No se trata de tu edad física, sino de la humildad en tu corazón.
Eso es lo que el título de anciano significa. ¿Es esta una persona a quien permitirías entrar en tu vida e invertir sabiduría en ti? Me escuchan decirlo siempre. Debemos invertir en todos los que conocemos, pero debemos ser muy, muy cautelosos. Escúchenme. Debemos ser muy cautelosos de quién permitimos que invierta en nosotros, porque no todos son para ti. Déjame intentarlo de nuevo. No todos son para ti. No todos están de tu lado. Hay personas en este mundo que tienen toda la intención de quitarte todo lo que puedan. Y algunas de esas personas, lamentablemente, están sentadas en la casa de Dios. Debemos invertir en todos, pero ser muy cuidadosos de quién nos influye. Pero no significa que vayamos condenados, sino que debemos tener mucho cuidado. El título de anciano habla de la madurez espiritual del líder que Dios ha puesto en su iglesia. No solo vemos el título de anciano, sino también en 1 Timoteo capítulo 3. Y en el libro de Tito, vemos la palabra obispo. También lo vemos en otros pasajes de las Escrituras. El rey Jacobo lo traduce como supervisor u obispo, pero la palabra griega es la misma, episcopos. Es el mismo oficio que el anciano. Pero la diferencia está en lo que significa episcopos, un vigilante, un vigilante. Habla de la responsabilidad del pastor de guardar y proteger, pero también de guiar. Cada pastor tiene la responsabilidad de asegurarse de que todo lo que se predica sea doctrinalmente correcto. Pero entiende, eso no es lo único que debe cuidar. Hay peligros y maldad en este mundo de los que debemos cuidarnos. Hay depredadores de todo tipo que entrarían por estas puertas para aprovecharse del pueblo de Dios. Y es responsabilidad del pastor, ante todo, mantenerse en guardia. El título de obispo o supervisor. El tercer título es el de pastor. Se mezcla con los demás, tiene la misma connotación que el título de pastor que estamos usando esta noche, porque eso es exactamente lo que es un pastor. Él es un pastor, y habla de la responsabilidad del pastor de alimentar y cuidar el rebaño de Dios. Los tres títulos hablan del mismo hombre. Los tres títulos hablan del mismo oficio. Así que cuando veas estos términos en las Escrituras, no te confundas. Es lo mismo. Vamos a ver el llamado del pastor. El llamado del pastor. Lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 5 y en otros lugares. Pero lo primero que quiero que notemos es la fuente de ese llamado. La fuente del llamado. Miren Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice, a los ancianos que están entre vosotros, yo exhorto, siendo también anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y noten lo que dice, también partícipe de la gloria que será revelada. Pedro casi nunca se nombra a sí mismo cuando aparece con Juan. Juan no tiene problema en llamarse apóstol, era su título, lo que él era, y tenía todo el derecho de hacerlo. No estaba equivocado. El mismo Pablo lo hizo. Dijo, de todos los apóstoles soy el menor. Él era apóstol. Pedro era apóstol, pero rara vez se refería a sí mismo como tal. ¿Cómo se llamaba? Anciano. Siempre se veía a sí mismo como pastor primero y apóstol después. Está diciendo, suplico a los ancianos como anciano, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que será revelada. No habla como un director contratando personal.
Habla como un compañero, un hombre bajo el mismo yugo. Pero la fuente última del llamado es Cristo mismo. Les daré dos referencias cruzadas. La primera es el pasaje que vimos al inicio esta noche. Efesios capítulo 4, versículo 11. Él dice, los ancianos que son. Fue Cristo quien dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores a la iglesia. Fue Cristo quien estableció el oficio de pastor. El Señor puso la responsabilidad de guiar y pastorear el rebaño sobre un hombre, pero fue Cristo quien lo llamó. Miren Hechos capítulo 20, versículo 28. El apóstol Pablo habla a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Y qué les dice? El Espíritu Santo los ha hecho supervisores. ¿Qué estamos diciendo? Es muy importante que entendamos esto. Es el Espíritu de Dios quien designa a un hombre como pastor, y la iglesia es la que lo afirma, la que lo reconoce. Dicen, nosotros llamamos a este hombre para ser nuestro pastor. No, no lo hiciste. Dios llamó a ese hombre para ser tu pastor. Es tu responsabilidad reconocer ese llamado. Los hombres no toman este oficio por sí mismos. El llamado viene del cielo, y por eso esta obra tiene tal peso. No es una tarea fácil. No es una responsabilidad fácil. Santiago nos dice que quienes cumplen este rol son sostenidos a un estándar más alto, que hay un juicio mayor por el fracaso. Es un peso enorme. Y así respondemos. El pastor no responde solo ante la iglesia, sino ante aquel que lo llamó. Vemos la fuente del llamado. El alcance del llamado es lo que sigue. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pedro escribe, apacienta el rebaño que está entre vosotros, teniendo cuidado de él. Quiero que noten que los límites de este llamado, el alcance del llamado, están incorporados en el texto de este versículo. Primero y ante todo, él dice, apacienta el rebaño de Dios. No es su rebaño, es el rebaño de Dios. El pastor es un mayordomo de la congregación, no es el dueño. No solo dice que es el rebaño de Dios, sino que dice, apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes. El alcance de este llamado es local y particular. Él es responsable por este rebaño, no el de más allá, no el del otro lado del país. Es responsable por este rebaño, por esta congregación, no por cada iglesia del mundo. Dice, apacienta el rebaño de Dios que está entre vosotros, ejerciendo la supervisión. La palabra aquí es episcopaltes. Significa ejercer supervisión. Y implica vigilar. Implica tomar custodia. Es su responsabilidad liderar, guiar y proteger. No solo vemos la fuente del llamado, no solo vemos el alcance del llamado, sino también el sujeto del llamado. El mandato aquí es alimentar, literalmente, pastorear, nutrir. Esto no es una tarea, sino un paraguas sobre todo lo que hace un pastor. Pedro da tres modificadores que moldean cómo se lleva a cabo. Primero, no por obligación, sino voluntariamente. El motivo debe ser servicio voluntario, no deber forzado. Un hombre que siente que tiene que hacerlo no está cumpliendo el papel de pastor. Él dice, por. No por obligación, sino voluntariamente. Y no por ganancias deshonestas, sino con mente dispuesta. La Biblia dice que el motivo no debe ser el dinero. Hace poco, un joven visitó la iglesia, y el pastor y yo hablábamos de tantas cosas y de algunos predicadores que hay en el mundo. Y el joven me miró y dijo, necesito ser predicador para hacerme rico. No pudimos evitar reírnos, como diciendo,
Pobre muchacho ingenuo. Así no funciona. ¿Por qué? Porque un pastor de verdad no está en esto para enriquecerse. Porque no fui yo quien me eligió, ni quien me llamó, ni quien me puso aquí. Fue Dios Todopoderoso. Yo no sirvo aquí por un salario, ni por reconocimiento. Sirvo porque mi Señor me llamó. Y es lo mínimo que puedo hacer por todo lo que Él ha hecho por mí. El llamado es a pastorear, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancias sucias, sino con buena disposición. Y luego dice, no como señores sobre la herencia de Dios, sino siendo ejemplo para el rebaño. El motivo debe ser voluntario. El motivo no debe ser ganancia financiera. Pero el método debe ser un liderazgo ejemplar, no un control dominante. Como dije, el llamado es a pastorear, y la manera de pastorear revela si un hombre responde al llamado de Cristo o a su propia ambición. Así vemos el llamado del pastor, y ahora vemos los estándares del pastor. Voy a ir lo más rápido posible porque hay mucho que cubrir. Abran sus Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3. La mayor parte del texto estará en pantalla e iremos entre varios pasajes. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Pablo escribe, esta palabra es fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. El obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de buena conducta, hospitalario y apto para enseñar. Si un hombre desea el oficio de obispo, desea una buena obra. ¿Por qué? Porque si lo desea por la razón correcta, lo hará bien. El oficio de pastor fue dado como un don a la iglesia para el bien de la iglesia. Si un hombre desea ese oficio porque quiere bendecir al pueblo de Dios, lo más probable es que cumpla bien su función. Pero si está en ello por lo que puede obtener, ese es un hombre al que debes mantener lejos, muy lejos de ese oficio. Dice, el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de buena conducta, hospedador y apto para enseñar. ¿Entiende? Estas no son habilidades ni dones. Pablo no habla de habilidades que el hombre debe tener, sino de cualidades de carácter. Pablo describe lo que un hombre debe ser, antes de describir lo que debe hacer. Tengo aquí una aliteración, algo sencillo como el ABC, para ayudarles a recordar. Y lo primero que debe ser es irreprochable. Un obispo debe ser irreprensible. La palabra que Pablo usa aquí es intachable. En el versículo 2 dice que el obispo debe ser intachable. Y en el versículo 7 dice que también debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito capítulo 1, versículo 7 dice, el obispo debe ser irreprensible, como administrador de Dios. Literalmente significa que no se le puede agarrar. Hace tiempo, cuando yo era más joven, había un jefe de la mafia en Nueva York que fue arrestado, y cuando lo llevaron a juicio, le decían el hombre de teflón. ¿Alguien lo recuerda? Porque los cargos simplemente no le pegaban. No lo pudieron acusar porque era inocente. Esa es la idea. No es un hombre culpable, es un hombre que no lo es. Y por eso no hay evidencia ni cargo que se pueda presentar contra él. Entiende, esto no es perfección sin pecado, es un hombre. Va a tropezar, va a caer. Pero ¿es un patrón habitual de pecado en el que sigue cayendo? Si la respuesta es sí, ese hombre no está por encima de toda reprensión. Pero si la respuesta es no,
Si no vemos un patrón de pecado, si tropezó, si cometió errores, entonces, hermanos, tienen a un hombre que está haciendo lo que puede. Está siguiendo al Señor y sirviendo lo mejor que puede. Debe ser irreprensible. Este es el calificador principal y los demás lo desarrollan. Una vida que, al ser examinada, no da lugar a ninguna acusación legítima. Debe ser irreprochable. Segundo, fiel a su esposa. Debe ser fiel a su esposa. ¿Qué significa eso? Primera Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice que debe ser marido de una sola mujer. Tito, capítulo 1, versículo 6, dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hay quienes sostienen que esto significa que un hombre no puede haberse divorciado y vuelto a casar. Y si eso es lo que crees, está bien. Yo no lo creo. Creo que se refiere a un hombre casado con una sola mujer. Creo que Pablo habla aquí de la poligamia, de quienes son infieles a sus esposas. Creo que se refiere a eso porque en aquel tiempo era una cultura muy pagana. Una de las cosas que hacían como parte de su deber cívico espiritual era ir a los templos paganos y relacionarse con las llamadas sacerdotisas del templo. Estas sacerdotisas y sacerdotes de los templos paganos no eran más que prostitutas. Eso era todo. Y se involucraban en actos sexuales con estas personas. Y Pablo lo deja muy claro. Un hombre que actúa de esa manera no es un hombre de Dios, no es apto para el cargo de obispo. Si quieren hablar conmigo sobre eso después, está bien. Seré honesto. No tengo ninguna intención de discutir con nadie al respecto. Y si eso es lo que crees, está bien. Yo amo a Jesús, tú amas a Jesús y yo te amo. Sigamos juntos por Jesús. Significa ser hombre de una sola mujer. Fidelidad de pacto en el matrimonio. No solo evitar el adulterio, sino un corazón sin miradas errantes, sin infidelidad emocional, sin compartimentos secretos. Un hombre cuyo matrimonio es público y puro, irreprochable, fiel a su esposa, de espíritu tranquilo. Aquí es donde el Espíritu Santo quiere convencerme a veces. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice que debe ser vigilante y sobrio. Tito 1, 8. Dice que debe ser sobrio y templado. Uno dijo uno. Nefalión es la palabra griega. Significa no intoxicado. Por extensión, tener la mente clara. Ser sobrio es tener la mente clara y firme. Estar vigilante. El otro término, temperante, significa tener una mente sana, ser dueño de sí mismo. Está bajo control. Es un hombre disciplinado. El pastor no es un hombre gobernado por emociones, pánico o excesos. Piensa antes de hablar. Él responde en lugar de reaccionar. Debe ser vigilante, sobrio, templado, tranquilo de espíritu. Y debe tener una conducta decente. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice que debe ser un hombre de buen comportamiento. Tito capítulo 1, versículo 7, nos dice que no debe ser arrogante. Esto significa que debe ser ordenado, respetable. Su vida tiene forma. Él no es caótico, ni indisciplinado, ni descuidado en su conducta pública. Y no solo eso, sino que debe extender hospitalidad. Debe ser alguien que practica la hospitalidad. Primera Timoteo 3:2 dice que debe ser hospitalario. Tito 1:8 dice que debe amar la hospitalidad. Esta palabra literalmente significa amante de los extraños. Así que voy a dejarte. Mi corazón lo confieso. Voy a ser transparente con ustedes.
Mi hogar es mi paz. Mi casa es mi paz. No quiero a nadie en mi casa. No quiero que nadie toque mi puerta. Para nada. No quiero relacionarme con nadie. Pero Jesús dijo, sé hospitalario. ¿Qué significa eso? Gracias, Pam. Lo que significa es, por más que quiero que mi hogar sea un lugar de paz, no puedo disipular ni ser discipulado sin invitar a otros a mi vida. Es de lo que habla. Si quiero que la gente confíe en que soy el hombre que Dios me llamó a ser, no puedo lograrlo manteniendo a todos a distancia. Pero, pastor, la gente me lastima. Sí, así es. Pero no puedo sanar alejando a la gente. Escucha, la forma en que Dios te sana es trayendo personas a tu vida. Escucha bien. Eres bienvenido en mi casa, bienvenido a mi mesa. Pero a las 10 de la noche más te vale irte. Sí, hay límites, absolutamente. Y tengo límites. Hay momentos en que tengo noche familiar. No te abro la puerta en noche familiar. Esa es la noche familiar. Mi familia es mi primer ministerio. Es la noche de juegos de los Middles, a las 7 de la noche. Todo el mundo entra y hacemos lo nuestro. Es tan ruidoso que tengo que quitarme los audífonos. Pero a las 10 en punto soltaré los perros. ¿Qué digo? Debemos invitarnos mutuamente. Esto no es solo para el pastor, es para todos. Todos necesitamos ser hospitalarios, invitarnos, perdonarnos, soportarnos y apoyarnos mutuamente. Porque no podemos vivir esta vida solos. No podemos. Eso no significa que no pueda decir, oye, te quiero, me alegra que estés aquí, pero por favor, vete a tu casa. Pero necesito poder recibirnos los unos a los otros. Y esto es importante. Todos somos llamados a esto. Pero ¿cómo puedo llamarte a hacerlo si yo mismo no lo hago? El primero debe ser el pastor. Los primeros en cumplir estas responsabilidades deben ser los hombres que están detrás de este púlpito. ¿Cómo podemos llamarlos a una vida que nosotros mismos no vivimos? Debe ser dado a la hospitalidad. No solo eso, sino que debe ser firme en la fe. Firme en la fe. Miren el versículo. Primera de Timoteo 3:6. Dice, no un neófito, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Tito 1:9 dice esto, reteniendo la palabra fiel tal como fue enseñada. Debe ser espiritualmente y bíblicamente maduro y firme, probado en doctrina y en disciplinas espirituales. Un nuevo creyente carece de las raíces necesarias para pastorear a otros a través de las tormentas de la vida. No puede ser un converso nuevo, un cristiano recién nacido. Debe ser un hombre arraigado en la palabra de Dios, firme en la fe y con el don de enseñar.
Dotado para enseñar. Primera de Timoteo 3:2, en la última parte del versículo, dice que debe ser apto para enseñar. Tito 1:9 dice esto, reteniendo la palabra fiel, tal como fue enseñado, para que también pueda exhortar, es decir, animar y convencer a los que contradicen. No solo debe ser capaz de enseñar la palabra, sino también de defenderla. Debe tener el don de la enseñanza. Esta es la única calificación de habilidad en la lista. Debe saber manejar la palabra de Dios, explicarla, aplicarla y defenderla. Y no solo debe tener ese don, sino también ser respetado en su hogar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 dice, que gobierne bien su propia casa, teniendo a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Tito 1:6 dice, si alguien es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos fieles, no acusados de disolución ni rebeldes. Si un hombre no puede gobernar su propia casa con dignidad y respeto, Pablo hace la pregunta obvia en 1 Timoteo 3:5. Si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? La casa es la primera congregación. Tu familia es el primer ministerio, y debes ser impervio a la codicia. Impervio a la codicia. Esto no habla solo de finanzas, pero también las incluye. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:3. No dado al vino, no avaro de ganancias deshonestas. Hay otra palabra ahí. Sí, llegaremos a eso en un momento. Pero Tito 1:7 dice, no dado al vino, no dado a ganancias deshonestas. Esa palabra dado significa ser adicto. La idea es que algo te tiene atrapado y no te suelta. Has entregado tu vida a eso. No se trata solo de evitar el abuso del alcohol, sino de evitar el amor al dinero. Evitar el amor a aquello que te tiene atrapado. El pastor avaro se alimenta a sí mismo en lugar de alimentar al rebaño. Alimenta sus propios vicios en lugar de alimentar al rebaño de Dios. La palabra de Dios. Y este es el reproche de Ezequiel en el capítulo 34, versículo 2, donde dice, «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? El pastor debe ser impervio a la codicia y además debe ser justo y prudente. Justo y prudente. Primera Timoteo 3:3 dice, debe ser paciente, no pendenciero. Paciente, no pendenciero, no iracundo. Tito 1:7. No pendenciero. No debe ser irascible. No debe ser alguien que gana discusiones a gritos o a golpes. Es un hombre gentil, justo, capaz de resolver con sabiduría en lugar de fuerza. Quiero dejar esto muy claro, porque con frecuencia lo confundimos. Esto no significa que un pastor no defenderá lo correcto. Escucha. Esto no significa que no defenderá lo correcto cuando sea necesario. Y esto es lo que hacemos con frecuencia. Alguien nos dice no con firmeza, y nuestra respuesta inmediata es, deja de gritarme. Primero que nada, no te grité. Dije que no. Hay una diferencia. Hombres, escúchenme. Está bien ser firmes. Damas, escúchenme. Está bien ser firmes. Pero, ¿de qué hablamos? Lo veremos en un momento. No voy a buscar pelea. No voy a buscar pelea. Pero el pastor no debe andar buscando en tu vida algo de qué acusarte. Pero tampoco debe ser un hombre que huye cuando llega la batalla.
No debe enterrar la cabeza en la arena cuando llega la pelea. No debe ser pendenciero, debe ser justo. Necesita escuchar todas las señales. Necesita ser, como habló el pastor el domingo, un pacificador. Pero aquí está la clave. ¿Cómo hacemos la paz? Depende de la circunstancia. Y entiende, Dios no dice qué partido, qué lado de la línea debe hacer las paces primero. Cuando estás enojado con alguien, Dios no dice, espera a que te pidan perdón para perdonar. No, no, no. Él dice, perdónense unos a otros. El perdón es solo... Escuché esta cita hoy y me encantó. Dijo, el perdón solo requiere una persona. Una persona. La reconciliación no es lo mismo que el perdón. El perdón lo puede hacer una sola persona, y siempre es posible. La reconciliación requiere dos, y no siempre es posible. Esa es la diferencia. Pero a menudo confundimos las dos cosas. Pensamos que el perdón significa automáticamente reconciliación. No, 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 no. La reconciliación requiere arrepentimiento. La reconciliación requiere que la gente sepa cuándo ha hecho algo malo. La reconciliación nos exige no solo saber cuándo hemos fallado, sino también admitirlo. Generalmente sabemos cuando hemos hecho algo malo, pero no queremos admitirlo. Dime que me equivoqué, Dios nos bendiga. Pero no puedes arrepentirte si no estás dispuesto a admitir que cometiste el error, que pecaste contra tu hermano o hermana en Cristo. La reconciliación requiere arrepentimiento. Sin arrepentimiento no es posible. Debe ser un hombre pacífico, justo y prudente, conocido por su bondad. Hablamos de lo mismo. No pendenciero, sino paciente. No peleador. No codicioso. La palabra significa literalmente no argumentativo. Me cuesta callar, especialmente cuando creo que tengo razón. Tengo esa personalidad donde simplemente sé que estoy en lo correcto, y nadie me va a convencer de lo contrario. Y voy a convencerte de ello. Esa no es la mentalidad correcta. No significa que deba huir de la confrontación. Pero a veces necesito preguntarme, ¿vale la pena discutir? Todos debemos preguntarnos eso. Y me equivoco. Casi siempre respondo mal esa pregunta. Probado para siempre. Primera Timoteo 3:10 dice, que sean probados primero. Si son irreprensibles, que sirvan. Primera Timoteo 5:22 dice, no impongas manos a nadie precipitadamente, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Debe haber un período de prueba. El carácter se demuestra con el tiempo. La Iglesia no apresura a los hombres al liderazgo. Observa, espera y verifica. Ahora vemos el servicio del pastor. El primer acto de servicio del pastor es alimentar al rebaño. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacienta el rebaño. La dieta principal del rebaño de Dios es la palabra de Dios. El pastor predica, enseña, catequiza, los alimenta con verdad, no con entretenimiento. Jeremías 3:15 dice esto. El profeta escribió, yo os daré pastores según mi corazón,
que os apacentarán con ciencia y con inteligencia. Él debe alimentar al rebaño. Él también debe proteger al rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 28. Pablo habla a los ancianos de Éfeso y dice, cuiden de todo el rebaño. Y en el versículo 29 advierte, lobos feroces entrarán sin perdonar al rebaño. El pastor se protege contra la falsa doctrina, el compromiso moral y las influencias depredadoras. Es un centinela. Debe alimentar al rebaño, cercarlo y guiarlo. Primera de Pedro 5:2 dice, tomando el cuidado de ella. La palabra implica dar dirección, liderar, no solo alimentar. El pastor establece el rumbo de la congregación, proclama la visión y conduce la iglesia hacia donde Cristo la dirige. Hebreos 13:17 nos dice que obedezcamos a nuestros líderes, porque velan por vuestras almas. Debe alimentar el rebaño, protegerlo y guiarlo. Debe reunir el rebaño. Reunir el rebaño. Primera de Pedro 5:2 dice, el rebaño de Dios que está entre vosotros. El pastor debe reunirlos, unirlos, congregarlos. Él construye la unidad. Efesios 4:3 nos dice que debe edificar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Reconcilia, une y resiste el faccionalismo. Finalmente, debe hacer crecer el rebaño hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, como nos recuerda Efesios capítulo 4:13. La meta del pastor es la madurez en cada creyente y en el cuerpo como un todo. No le basta la asistencia. Quiere crecimiento espiritual. Las trampas del pastor. La primera trampa es el señorío y los tronos. Primera de Pedro 5:3 advierte, no como teniendo señorío sobre los que os han sido encomendados. La tentación es dominar, tratar a la congregación como súbditos personales. Pero el pastor debe liderar con el ejemplo, no con decretos. El profeta Ezequiel advierte en Ezequiel 34:4 que los pastores no deben gobernar al rebaño con fuerza ni con crueldad. El siguiente lazo que vemos es el lujo y el tributo. Primera de Pedro 5:2 dice, no por ganancias deshonestas. La tentación de monetizar el ministerio, de tratar al rebaño como una fuente de ingresos. Los pastores de Ezequiel 34:3 comían la grasa y se vestían con la lana, mientras las ovejas morían de hambre. El siguiente peligro es el aislamiento. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad el rebaño de Dios. La tentación es operar en soledad, rechazar la rendición de cuentas, cerrar una sección del ministerio donde nadie más puede ver adentro. Este es el pecado de Diótrefes en 3 Juan 9, quien amaba tener la preeminencia. El apóstol Juan lo señala. El cuarto lazo es el servilismo y el ritualismo. Pedro escribe, no por obligación, sino de buena voluntad. La tentación es hacer lo mínimo, aparecer, decir las palabras, pero sin corazón. El pastor que predica por rutina, visita por compromiso y ora por apariencia, falla gravemente en sus responsabilidades. La última es la falta de luz y la traición. La tentación de operar en la oscuridad, el pecado oculto, compromisos secretos y una doble vida. Para eso existen los estándares de 1 Timoteo capítulo 3. Un hombre que no puede ser plenamente conocido no debería estar liderando. Finalmente vemos la seguridad del pastor. Y aquí entran ustedes, iglesia, porque esto es importante. Por eso tu papel aquí es tan vital, porque tu trabajo no es solo venir a sentarte en los bancos. Tu trabajo es unirte al ministerio.
Pero Dios ha incorporado salvaguardas en la estructura de la iglesia. La primera es la pluralidad de pastores. Pedro escribe esto en el versículo 1 de nuestro texto principal. Los ancianos que están entre vosotros. Noten que la palabra ancianos está en plural, no en singular. Pedro se dirige a los ancianos, no a un solo pastor. En Hechos 14:23, la Biblia dice que Pablo y Bernabé les ordenaron ancianos en cada iglesia. En Hechos 20:17, Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. La iglesia primitiva tenía múltiples ancianos, múltiples pastores en cada congregación. Porque nadie debe cargar solo la cruz del pastorado. La segunda salvaguarda que Dios puso en la iglesia es la participación del pueblo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice: Asimismo, los más jóvenes, someteos a los ancianos. Y en Efesios, capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros. La idea es que nos involucramos mutuamente. Tú eres responsable ante mí y yo ante ti. Estamos aquí para ayudarnos. La congregación tiene un rol. Es participación respetuosa, no espectadores pasivos. Los miembros no deben ser consumidores, sino participantes que responsabilizan a sus líderes con su presencia, sus preguntas y su fidelidad. El tercero es la escritura pública. Dice, reteniendo la palabra fiel tal como fue enseñada, en Tito 1:9. El estándar no es la opinión del pastor, sino la palabra apostólica de Dios. Cuando la congregación conoce las Escrituras, puede examinar lo que se predica. No basta solo con que el pastor conozca la palabra de Dios. Necesitan saberlo. Y escúchenme, no se trata de memorización. Conozco muchos que hablan de eso todo el tiempo. Conozco muchos predicadores. Son Biblias andantes. Pero cuando conoces su vida de cerca, descubres que son hombres perversos. ¿Por qué? Porque tienen la escritura aquí arriba, pero no la tienen aquí dentro. Memorizarlo no es suficiente. Necesitas vivirlo, consumirlo. Los bereanos de Hechos 17:11 escudriñaban las escrituras cada día para verificar si las cosas eran así. Cada palabra que escuchaban de la boca de Pablo, cada palabra del predicador, la comparaban con las escrituras para asegurarse de que era verdad. La cuarta es la revisión periódica. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 dice, que estos también sean probados primero. El principio de prueba es continuo, no solo inicial. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 19 al 20, dice, contra un anciano no admitas acusación sino ante 2 o 3 testigos, pero no dice que nunca recibas una acusación. Dice, asegúrate de que haya prueba, de que haya evidencia, y cuando se confirme que la acusación es verdadera, esto es lo que nos dice. A los que pecan, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hay un proceso bíblico para la evaluación y, si es necesario, la corrección. Y aquí está el último. La última salvaguarda es el apoyo en oración. Pablo escribió a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:25, dice, Hermanos, oren por nosotros. Pablo el apóstol pedía oración porque la necesitaba. ¿Cuánto más tu pastor? Hebreos 13:18. El autor de Hebreos dice, oren por nosotros. ¿Por qué? Porque confiamos. Tenemos buena conciencia en todo, dispuestos a vivir honradamente. Oren por su pastor. Es su responsabilidad como congregación, y sus oraciones son cobertura para el hombre que vela por sus almas.
Y así, al cerrar esta noche, volvemos a Efesios 4:11 al 16. Cristo dio pastores para este propósito, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. El pastor no es todo el cuerpo, es una parte de él, es un regalo al cuerpo. Y cuando el pastor es fiel y la congregación está comprometida, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 16, que todo el cuerpo crece para edificarse a sí mismo en amor. Apoyas a tu pastor no estando de acuerdo con todo lo que dice, sino orando por él. Lo apoyas alentándolo. Lo apoyas elevándolo a Dios. El pastor fiel no es un héroe solitario. Es un hombre llamado por Cristo, formado por la Escritura, que sirve al rebaño, guardado por el cuerpo, y responsable ante el Pastor Supremo que un día aparecerá. Y cuando el sumo pastor aparezca, la Biblia dice que recibirán una corona de gloria que no se desvanece. La próxima semana veremos el rol y el oficio del diácono. Así que vengan y sean parte de eso. Cerramos por esta noche. Crispy, ¿puedes cerrar en oración?